Los militares que se sublevan contra la República el 17 de julio de 1936 crean un vasto sistema de campos de concentración que inicialmente surge de forma improvisada, de forma apresurada, puesto que esos militares no creían que su golpe de Estado iba a fracasar. Pensaban que en unos pocos días iban a tomar el control de todo el territorio español y que por lo tanto este tipo de recintos quizás no iban a ser necesarios. Sin embargo, 24 horas después de la sublevación, el 18 de julio del 36, ya se abre el primer campo de concentración en el Protectorado de Marruecos, en un lugar conocido como la Alcazaba de Zelouan. A partir de ahí, según se va enquistando el conflicto, según va derivando hacia una guerra, el sistema de campos de concentración crece de una forma exponencial, crece de una forma muy apresurada, y lo que empieza siendo como algo improvisado, que en el primer año de guerra especialmente depende casi del capricho de cada general que mandaba alguna de las columnas que ya se dirigían hacia Madrid o hacia Cataluña, poco a poco se va centralizando por parte del dictador, por parte de Francisco Franco, y acaba siendo un vasto sistema concentracionario compuesto por cerca de 300 campos de concentración y por más de 1000 batallones de trabajos forzados dependientes también de esos campos de concentración, distribuidos por todo el territorio español. Un sistema que tenía varios objetivos. El primero de ellos era el exterminio selectivo. Sistema que tenía varios objetivos. El primero de ellos era el exterminio selectivo. No había un exterminio masivo como sí hubo en los campos de concentración nazis, pero sí hubo un exterminio selectivo de aquellos hombres y mujeres especialmente significados, especialmente comprometidos con la democracia republicana, y también de oficiales del ejército republicano por el mero hecho de ser oficiales. Muchos de ellos son asesinados en el propio campo de concentración o en los alrededores durante los primeros años de la guerra especialmente. Hay un segundo objetivo fundamental de este sistema concentracionario, que es el de investigar a cada uno de los prisioneros. Franco no quería que ninguno de ellos, ninguno de estos cautivos, saliera en libertad sin haber sido investigado antes sus antecedentes políticos, de tal manera que se establecen unos mecanismos de investigación de esos prisioneros, y en función de la información que se recibe en los campos de concentración sobre los antecedentes de esos prisioneros, se les deriva básicamente en tres grupos. Aquellos que se demuestra que son de alguna manera, como se decía en aquellos tiempos, afectos al movimiento, es decir, de familias de derechas que apoyaban el golpe de Estado, son puestos en libertad. Este es el grupo minoritario. Luego hay otro grupo más numeroso, pero tampoco el mayoritario, que es aquellos hombres y mujeres que la información demuestra que son... Esas personas son sacadas de los campos de concentración, enviadas a prisiones para ser juzgados en un consejo de guerra sumarísimo, y de ahí van al paredón, son fusilados o bien a cumplir largas penas de prisión. Y hay un tercer grupo, el grupo más numeroso, compuesto por el mayor número de prisioneros, que son aquellos que después de recibir la información son considerados desafectos al movimiento, es decir, opositores a los golpistas, pero que no están tan comprometidos con la democracia republicana como para enviarlos a prisión o al paredón, para ser juzgados. Este grueso de prisioneros, este grupo más numeroso, es el que permanece más tiempo en los campos de concentración y con el que se cumple el resto de los objetivos, que básicamente son la explotación laboral. Estos hombres y mujeres son utilizados como trabajadores esclavos, especialmente a las órdenes del ejército y también de instituciones como ayuntamientos o diputaciones provinciales, para construir puentes, reconstruir pueblos, construir carreteras, incluso durante la guerra construir fortificaciones en primera línea. Son trabajadores esclavos. Es uno de los grandes objetivos de los campos de concentración, esa explotación laboral que se hace en los propios campos y sobre todo en las unidades que se forman en los campos, llamadas batallones de trabajadores, que son distribuidos por todo el territorio que van conquistando las tropas franquistas. En la provincia de Málaga hubo 5. Hemos dicho que fueron 296 en toda España, aproximadamente 52 en Andalucía, y de ellos 5 en la provincia de Málaga. En Alhaurín el Grande, en Antequera, en la propia ciudad de Málaga, en Ronda y en Torremolinos. En la mayoría de los casos de los campos de concentración malagueños duraron
abiertos solo unos meses. Es el caso de Laurín el Grande o el de Antequera, que están abiertos durante el año 1939. En Ronda también la información que tenemos es que estuvo abierto entre febrero y septiembre de 1939, y Torremolinos en un periodo muy parecido, aunque fue un campo especialmente importante el de Torremolinos porque llegó a congregar a más de 5.000 prisioneros. Capítulo aparte merece el campo de concentración de Málaga, que estaba ubicado en la fábrica, también cuartel, de la Aurora y en la propia plaza de toros de la Malagueta. En la Aurora se llegó a congregar a más de 4.000 prisioneros y estuvo operativo al menos entre junio de 1938 y noviembre de 1930. La importancia de los campos malagueños es muy significativa dentro del sistema concentracionario franquista, en el que hubo 296 campos de concentración en toda España, más de 1.000 batallones de trabajos forzados que dependían también de los campos de concentración y de una única institución que los dirigía, que era la Inspección de Campos de Concentración, dirigida por el coronel Martín Pinillos, que solo dependía y solo reportaba ante el propio Francisco Franco. Y por todos estos campos y estos batallones, el cálculo que hemos hecho los investigadores es que pasaron entre 700.000. La vida en estos campos era terrible. En la mayoría de ellos, todos los testimonios con los que contamos e incluso también documentos oficiales franquistas indican que había una hambruna generalizada, que el hambre era lo peor por lo que pasaban los prisioneros. También la falta de higiene. Muchos campos de concentración no tenían lugares para asearse, no había ropa de recambio, de tal manera que las plagas de piojos, de pulgas, eran sistemáticas. Los prisioneros estaban totalmente parasitados, con lo cual la vida era especialmente difícil, y además esa falta de higiene propiciaba la aparición de epidemias como por ejemplo la de tifus exantemático, que provocó centenares de muertes en los campos de concentración. Otra de las cosas que los prisioneros siempre recuerdan y recordaban, los que consiguieron sobrevivir, como más terribles de los campos de concentración, era la amenaza permanente de ser asesinados. Como cada vez que se acostaban por la noche, que normalmente dormían en el suelo, apiñados los unos contra los otros, tenían miedo a no ver el siguiente amanecer, porque por la noche muchas veces oían que se abría la puerta del barracón o la puerta de la sala en la que estaban encerrados y entraban falangistas o militares buscando a personas concretas, o a veces simplemente para sacar al azar esta vida tan terrible que se prolongó en esos batallones de trabajos forzados, con trabajos esclavos durísimos y también con centenares de muertes, se prolongó hasta 1947. Estamos hablando de 8 años después del final de la guerra. Es cuando se cierran los dos últimos campos de concentración, el de Miranda de Ebro en Burgos y el de Nanclares de Oca en Álava. Quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego.